Hola, buenas. ¿Me escucháis bien? Bueno, pues como os comentaba, la clase de hoy, la primera parte, o hasta donde Isabel no me ha juntado el archivo. La primera parte de la clase, o si es la clase entera, por la clase entera, la íbamos a dedicar a resolver dudas sobre los problemas o cosas de teoría o lo que queráis del tema, de los temas uno al tema 6, ¿vale? Entonces, nada, bueno, ya sabéis que tenéis los micros habilitados, se supone, creo que sí. Bueno, ok, dándole cada vez. Creo que ya aparece el dibujito de los micrófonos, ¿no? Vale. Pues si te queréis decir algo, intervenir o lo que sea, pues podéis hacerlo directamente. Alguna gente me ha mandado algunos problemas, entonces ahora. El de Isabel, por ejemplo, que es del tema 4, pues si queréis, empezamos por ahí. No sé si alguien tiene eh, dudas así más genéricas que no tengan que ver específicamente con problemas concretos, sino que sea, pues, no sé. Yo no me he enterado bien cómo se usa el método de nudo o lo que sea. Si queréis podemos empezar por ahí. No hace falta que levantéis la mano, podéis hablar directamente. Yo sí tengo la duda de lo del método de nudos, Bien, que no la entiendo muy bien. a ver. Entonces vamos a hacer un repaso al método de nudo, si queréis. A ver. Un momentillo. Ahora. Entonces, el método en el tema 4 vimos dos métodos. Uno el de mallas, que la gente ya comenté que se queda un poco más con, con la copla. Y el método de nudos, este de aquí, que a la gente le cuesta un poco más. Entonces, no sé si tú me has preguntado algún ejercicio, ¿no? El tema el ejercicio que me has mandado era de nudos, Isabel. No, no era de malla. Ah, vale. Digo, porque si no lo vamos haciendo o lo que sea. Entonces, en el método de nudos, no sé si quieres que veamos algún ejercicio en particular o... Espera, creo que sí tenía uno. El 4-9. ¿Lo paso? Vale. 4, 9. Vale. Ah, entonces, si quieres pasármelo o si no, lo comento aquí directamente. No sé si tiene alguna duda, no sé si tiene alguna duda en concreto con el 4, 9 porque está aquí solucionado. No Entonces, sé, no yo sé es que si... lo hice, pero es que no me salía. ¿Pero tiene alguna duda en concreto de alguna parte del procedimiento de nudo o...? No, no, si lo explicaban un poco mejor en general. Vale, bueno, el método de nudo en lo que consiste es, digamos, en aplicar las leyes de Kirchhoff de la intensidad. Igual que el método de Maya se basa en la ley de Kirchhoff de la tensión, pues este en el de la entidad. Entonces, lo primero que tienes que hacer para aplicar el método de nudo es identificar cuántos nudos tiene el circuito. En este caso ya lo hicimos con el 4, 9, que tiene 4 nudos, que están representados en azul, en verde, en rojo y en naranja. Tienes que elegir un nudo como nudo de referencia. En este caso, hemos elegido este naranja. Podría haber elegido cualquier otro, da un poco igual. Eh, y ahora lo que tienes que hacer es la suma de las intensidades en el nudo azul, en el nudo verde y en el nudo rojo. ¿Vale? Importante es que las incógnitas de tu problema van a ser la tensión en el nudo A, la tensión en el nudo B y la tensión en el nudo C. Es decir, que tú vas a intentar que todas las magnitudes eléctricas del circuito vayan solo en función de estas tensiones.
Entonces, para hacer este ejercicio bien, tienes que saberte vamos a dibujarlo aquí, por ejemplo, imagínate esto es un nudo, y este es el nudo A, este es el nudo B, esta es una resistencia de 5 ohmios y esta es una intensidad. Yo voy a llamar I. ¿Sabes? ¿Tú sabes cómo se calcula I en función de las tensiones en el nudo B y en el nudo A? Con lo del método de nudo sería de B a menos A, ¿no? No, esto no tiene nada que ver con el método de nudo. Entonces, Sí, pero yo creo que la respuesta me la has dicho bien, pero que no tiene nada que ver con el método de nudo. vale. Es que no me he entendido bien lo que me has dicho. ¿Cómo B se menos A calcularía hasta ahí? partido 5. ¿Perdón? V de B menos V de A partido 5. Exactamente. V de B menos V de A partido 5. Esto no tiene nada que ver con el método de nudo. Esto es simplemente que la tensión que cae en esta resistencia, en este sentido, por ejemplo, esta V es simplemente V, la tensión aquí, menos la tensión aquí. Esa es la caída de tensión que se produce en esta resistencia. Si yo divido esa caída de tensión entre la resistencia, obtengo la intensidad. Y para usar esto no hemos usado nada del método de nudo. Esto es la ley de Ohm tal cual. ¿Vale? Entonces, en el ejercicio de antes, lo que tenemos que hacer es por todas las resistencias del circuito, pues ir calculando las intensidades. Por ejemplo, pues esta intensidad aquí, su1 que está dibujada hacia la derecha, pues la tensión VA menos VC partido de esta resistencia. Por aquí, por todas. Y después tenemos las intensidades que pasan por las ramas o resistencias, que las hemos calculado así, ¿vale? Lo que pasa es que aquí está un poco todo entremezclado. Pues hacemos ya los balances de intensidad en cada nudo. Pues la intensidad que se va por aquí tiene que ser igual pues a esta que entra más esta que entra. ¿Vale? Esta que entra ahora aquí es una incógnita adicional. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente de tensión. En el nudo B, pues la suma de esta intensidad más esta intensidad más esta intensidad igual a 0, y en el nudo C, pues esta intensidad más esta igual a 0. Y eso te da un sistema de ecuaciones que resuelve. Ese sería como, digamos, el método más largo. No sé si eso te queda más o menos claro o si... Sí, mejor. ¿Vale? Sí, me la ha mandado no hace falta que levantéis la mano, podéis hablar y ya está. Salva, Dime. mira, bueno, no sé si has terminado con ella. No sé, yo creo que sí, no, al menos en la parte esta de nudo. No, digo, si le queda algo por preguntarme, espero, pero si ha terminado, pues te digo. Dime. En el ejercicio 5 del tema 5 el 5.16, Sí. no sé si te acuerdas que tú hiciste una simplificación y era para preguntarte una cosilla. Mira, tú dijiste, si puedes ponerlo para que... Sí, estoy abriendo. Ah, vale. Lo digo para que... Con el apartado, sí, bueno, me espero. Dime. Sí. En el apartado B, para resistencia de Norton, tenemos que, bueno, pasivamos y se nos quedaba un nudo, o sea, una malla en la que solo había R1 y R2. Entonces tú nos dijiste Sí. que la podíamos cambiar y ponerla como paralela, ¿no? Sí. Vale, mi pregunta es, cuando la pones paralela, y tú quieras, y claro, pues ya yo haría el método de matricial. Mi pregunta es, la R1 estaría como resistencia en común entre las dos, entre la de arriba y la de abajo. Bueno, que si hace el equivalente ya no hay R1. Ah, vale, hacer la paralela, vale. Pero si no lo hiciese, si no pudiese hacerlo porque igual necesita esa tensión, no sé, esa intensidad o algo. No me entero de la segunda pregunta, no me he enterado.
A ver, en plan, si puedes lo que es dibujarlo y te digo que a lo mejor no sé ni ¿Te explicarlo hago bien. la simplificación o no? Sí, sí, haciendo, no, sin hacer la simplificación. Sin hacerla. Pero sí, poniéndolo solo paralelo a la resistencia. Ya, para hacer esto, para calcular resistencia de Norton o de Thevenin que hay entre A y B, como tiene fuentes dependientes, lo que tenemos que hacer es activar la fuente, como le estaba comentando Javier. Esta resistencia la dejamos tal cual. Esta de aquí la dejamos. Esta, aquí hay otra, aquí hay otra. Y aquí ponemos una fuente de prueba. Eso. Esto aquí me sobra. Por ejemplo, de 1 voltio. Dime. Pues tú dijiste que podemos poner las dos de la izquierda en paralelo. Estas están en paralelo, entonces tú puedes hacer así y poner aquí R1 en paralelo con R2. Sí, pero por ejemplo, si tú necesitas la intensidad de R1 porque la fuente o sea, la intensidad sí, de R1 porque la fuente dependiente depende de ella, Sí. no, no te interesa quitarla. Entonces a lo mejor no te interesa, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, si pones esas dos en paralelo eh, y quieres hacer el método matricial, Sí. la resistencia R2 sería común con la de arriba. Sigo sin enterarme de tu pregunta. Primero Ah, no sé si quieres que con Puedes, la R2 o con el paralelo. puedes poner la R1 y R2 en lo que es en paralelo, pero como lo pondríamos Separadas, ¿no? sí, exacto, separado. Es que Vale. una duda cuando el otro día cuando la estaba haciendo me pareció y ya por preguntar. Aquí tienes R1 y R2. ¿Ahora qué? No, yo me refería a ponerla lo que es en sí paralela gráficamente, ¿sabes? Bueno, si es que están en paralelo. Vale, bueno, nada, entonces en plan, da igual. En plan, No, es que no sé lo que, es que no te entiendo. Tú quieres que en vez de dibujártela así, te la la dibujes dibujo de así, otra ¿no? forma. O va en paralelo, ¿no? Exacto. Te la dibujas así. Ahí está. Vale, entonces Es que es mi exactamente pregunta lo es, mismo. sí, eh, R1, por ejemplo, si tú haces el método matricial, no estaría en común El, con me- la el malla de método abajo, matricial de qué? de mallas, perdón. De malla. Pues tú tendrías aquí una malla, aquí tendrías otra Ah, malla, ok. y aquí Vale, tendrías vale, otra vale. malla, y aquí tendrías otra malla. Vale, o sea que eso sería una mini malla. Oh, vale, vale, vale. Ya Bueno, puedo- mini porque tú has querido que sea mini, porque claro, la que había original era maxi. sí, 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 vale, vale, vale. No, mi pregunta era si esa malla tenía que desaparecer. Era No, 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 claro, si tú no haces el paralelo de estas dos resistencias, esta es una no, malla con todos sus derechos y toda su historia. ok, vale, vale, ok, Que esté ok. aquí, bueno, que tú le hayas dibujado aquí muy chiquitillo, eso da igual. Vale, vale. Y otra preguntilla, ¿sabes? Sí. El ejercicio 23, del mismo tema, el 23. Mi pregunta es, en el apartado cuando tienes que poner la bobina, la verdad es que, vamos a ver, no se hace. Aquí te dicen que calcules la... Pues mira, esto... Sí, el apartado va bien, pero volver, eh, a ver, luego este lo copio. El apartado B, lo único que tienes que hacer es poner aquí una bobina entre el A y el B, pero ya sabemos que esta bobina, si todas las fuentes son de continua, se comporta como si fuera un cortocircuito, ¿no? Pues nada, pon aquí un cortocircuito y calcula la intensidad que está por aquí. ah, Ya vale.
Y después cuando quieras calcular qué crees que te piden, que es la energía de la bobina, pues un medio de L por esa intensidad al cuadrado. Vale, es que claro, no sabía si cuando tú pones la bobina, claro, como eran continuas, era un cortocircuito, entonces no entendía qué es lo que quería en realidad. Claro, esto es lo que hemos hablado en el tema. Si hay bobina y condensadores y las fuentes son continuas y eso se supone que lleva un tiempo suficientemente largo, entonces las bobinas se comportan como cortocircuito y los condensadores como circuito abierto. Vale, vale. Ok, perfecto, pues ¿Vale? ya creo ya sabes hacerlo, así que sin problema. Y después ya está, para esta situación en concreto, pues tienes que calcular las potencias de esta fuente, pero vaya que si reduce resuelve. Sí, sí, vale, sí. Y mi pregunta era esa, que la bobina esa no entendía cómo va a funcionar. ¿Vale? ¿Hay más preguntas así generales? Buenas, Salvador. Dime. Mira, te han preguntado por el chat lo que si puede explicar el divisor de intensidad. Y yo le he mandado el ejercicio 5.8 porque tiene un montón de divisores de intensidad y de tensiones. Entonces, no sé si puedes compaginar las dos preguntas. Ah, vale. Venga, pues vamos a ver el tuyo. A ver. A ver. Estamos ahora en el 5.8. Entonces voy a poner aquí el... Este es el enunciado, ¿vale? Que te dice que resuelves el circuito usando el método de superposición. ¿Vale? Vamos a ver entonces cómo... bueno, para más o menos ponerlo en situación al visto, aquí tenemos tres fuentes, entonces yo lo que acordamos intentar resolver tres subcircuitos, cada uno de ellos con una única fuente. El tema es que cada uno de los subcircuitos, si vas a hacer método de nudo, método de malla, al final se te va a quedar bastante peor remedio que la enfermedad. La idea es, una vez que has puesto, intentar resolver cada uno de los subcircuitos, pues de la manera, digamos, más rápida y eficiente posible. ¿Vale? Y una de esas maneras rápidas y eficientes, pues suele ser aplicar divisor de divisor de tensión. Es lo que preguntan por ahí. Entonces, bueno, primero, si os parece, antes de esto, vamos a recordar lo que son divisores de tensión y divisores de intensidad. Entonces, para aplicar un divisor de tensión, lo que tú tienes son dos resistencias que están en serie. Por ejemplo, esta vale 9 y esta vale 5. Y por algún motivo conoces esta tensión, que vale 50 voltios. Y tú quieres ver cuál de esa tensión cae aquí, que voy a llamar V1, y cuánta cae aquí, V2. Es decir, lo que vas a hacer es dividir esta tensión total, la vas a dividir, parte va a caer aquí y parte va a caer allí. Por eso se llama divisor de tensión. Para hacer este divisor de tensión, la caída de tensión va a ser proporcional a cada una de las resistencias. Es decir, la caída de tensión que cae en 1 va a ser la total por la propia resistencia en 9 dividido entre la suma 9 más 5. Y la caída de tensión de la resistencia 2 va a ser 50 por 5 partido 9 más 5. Como podéis comprobar, si hacéis V1 más V2 te va a dar exactamente 50 y V1 y V2 van a ser directamente proporcionales a 9 y a 5. ¿Vale? Esta es la división de tensión que la gente se suele confundir menos. Y solo se puede aplicar cuando por estas dos resistencias pasa la misma intensidad, es decir, que están en serie. Y después, la otra cara de la moneda, digamos, son los divisores de intensidad, que se hacen cuando tienes dos resistencias en paralelo. Solo se puede aplicar en ese caso. Y ahora por aquí viene una intensidad total, que le voy a poner también 50 amperios. Y ahora esta intensidad total se divide por parte por aquí y parte por aquí. A esta le voy a llamar I-1 y a esta le voy a llamar I-2. Y la historia está en ver qué intensidad se va por cada una de estas ramas. Y aquí pasa justo al contrario. La intensidad se va a repartir inversamente proporcional, lo cual tiene sentido, porque si los electrones vienen por aquí y aquí tienen mucha resistencia,
significa que le va a costar mucho trabajo pasar y por aquí tiene menos resistencia, que le va a costar menos trabajo pasar, evidentemente se va a ver más electrones por aquí que por aquí. ¿Vale? Entonces ahora, para el divisor de intensidad lo podéis hacer de varias maneras, como yo más o menos lo explico, es en vez de la propia resistencia, como era aquí, la I1 va la resistencia de enfrente, que son 5, partido entre las sumas. Y la I sub 2 pues la intensidad total por la resistencia de enfrente, perdón, dividido entre las sumas. Veis que la suma de estas dos te va a dar efectivamente los 50 amperios y que la intensidad de ahora son inversamente proporcionales a la resistencia. ¿Vale? Esos son los divisores de tensión y de intensidad. No sé si hay alguna pregunta, digamos, en la parte de teoría. Ahora vemos en su aplicación práctica. Vale. No sé si eso más o menos contesta la pregunta de Menegildo, más o menos. Levanta, vale. La puedes bajar la mano. Así, claro, contaba así, simplemente con dos resistencias, así tal cual, yo creo que más o menos nadie se equivocaría si yo lo pongo esto así. Pero claro, cuando ya tienes que aplicarlo a un circuito así, entonces ya dices, uff, yo eso no lo veo ya tan fácil. Entonces, por ejemplo, en este caso que solo nos hemos quedado con esta fuente de intensidad de 6 amperios. Y tenemos aquí 3, 2, 8 y 9, ¿no? Lo primero que tienes que hacer si quieres hacer divisor de intensidad, por ejemplo aquí, es identificar muy bien las resistencias que están en serie o en paralelo. ¿Vale? La resistencia de 2 están en paralelo. ¿Por qué? Pues porque esto de aquí, así lo repasamos esto también, esto de aquí es el mismo nudo y esto de aquí, todo esto de aquí, es también el mismo nudo. ¿Vale? Entonces las dos están conectadas entre el nudo verde y el azul. Por lo tanto, están en paralelo. Entonces yo podría aplicar ahí el divisor de intensidad. ¿Cómo se aplicaría el divisor de intensidad? Aquí, voy a ponerlo por aquí arriba. ¿Vale? Pues sería la I4A, que ha puesto aquí Andrés, sería igual a la intensidad total que está entrando en estas dos resistencias, que sería la I1A. Lo mismo que he hecho antes en la teoría, como estoy calculando por esta resistencia, sería la resistencia de enfrente, que es 2, partido 2 más 8. Y la I, esta de aquí, que no la pone, bueno, ya esta no la pone. Será porque no hace falta más. ¿Vale? Ahora, esta I sub 1 no la tengo calculada. Pero fíjate, si yo este circuito lo dibujo así, lo voy a poner por aquí. Voy a poner el de 6 amperios. 6 amperios. La de 9. Aquí voy a poner esta, ahora os cuento eso que es. Y después aquí la de 3. Esta resistencia es la de 9, esta de aquí es la de 3 y esta de aquí es el paralelo de 2 y de 8. ¿Vale? Entonces, si tengo yo que identificar los nudos, el nudo verde sería este de aquí, el nudo azul sería este de aquí, y el nudo rojo, por ejemplo, pues sería este de aquí, y aquí sería este de aquí. ¿Vale? Entonces ahora, si te das cuenta, el paralelo de estas dos, que es 2 en paralelo con 8, sigue conectado entre los mismos nudos, entre el azul y el verde. La resistencia de 9 entre el rojo y el azul, entre el rojo y el azul. La resistencia de 3 entre el rojo y el verde, el 3 entre el rojo y el verde. Por lo tanto, estos dos circuitos son exactamente iguales. Ahora, por aquí viene la intensidad I sub 1A. Ahora, ¿cómo calculo yo? Fíjate, todas estas dos resistencias en serie, si yo hiciera el equivalente, estaría en paralelo con esta de 3. O sea que puedo volver a aplicar divisor de intensidad.
Y puedo decir que el I1A es la intensidad total que entra de estas dos resistencias en paralelo, que son 6 amperios, por la resistencia de enfrente, que es 3, dividido entre la suma de esta y esta, que sería 3 más 9 más 2 en paralelo con 8. ¿Vale? De aquí ya tendría I1A y podría sustituirlo arriba y calcular la I4A, que creo que es lo que te pide el ejercicio. ¿Vale? Vamos a ver si esto es lo que ha hecho José Andrés. La I1A efectivamente es exactamente lo mismo que he puesto. Son 6 por 3 entre 3 más la suma. ¿Vale? Este le da 45 partido de 34. Y ahora la I4A es igual a la I1A por 2 dividido entre 2 más 8. Está correcto. ¿Vale? Y después la V3 la he calculado como... La he calculado aquí, ¿vale? Si te fijas aquí, esta V3A, si te la dibujo en el circuito de la derecha, que está un poco más simplificado, es la tensión que va del verde al azul. Es la tensión que va del verde al azul. Pues esta tensión la puedo calcular simplemente como esta intensidad por esta resistencia, pero cambiada de signo. ¿Por qué? Porque la tensión va en un sentido y la intensidad en otro. Es este menos de aquí que ha puesto José Andrés y por el 2 en paralelo con 8. Y da pues menos 36 partido 17 amperios. Voltios. Lo importante de aquí es que todos te van a dar números redondos. En el segundo circuito, ahora nos hemos quedado solo con esta fuente. Y vamos a y el resto de fuentes están pues, esta está pasiva, esta está pasiva. La ISU 1B, esta de aquí, ahora entiendo que la habrá calculado viendo la resistencia equivalente de todo esto. ¿Cuál es la resistencia equivalente de todo esto? Pues 8 y 2 en paralelo, más 3 y más 9 en serie. Esta resistencia de aquí ya la he dividido V3 entre todo eso. Y ahora la ISU 1B le sale una función de la V3. Todas las intensidades y todas las tensiones de este circuito van a quedar en función de V3. Muy importante que V3, aquí pone V3 y aquí pone V3B. La intensidad I sub 4, una vez que sé la I sub 1B, calcular la I sub 4B es muy fácil, porque solo tengo que aplicar lo mismo que he explicado arriba. La I sub 4B es igual, aquí ya no sé qué ha hecho. Ah, vale, que has calculado primero la V3B. Ha calculado primero, podría haber calculado la I4B, la ha calculado de otra manera, pero bueno, otra forma de haberla calculado sería hacer I sub 4B igual a I1B por la resistencia de enfrente, que vale 2, partido 2 más 8. Eso sería una manera. No la he hecho así. El primero ha calculado esta tensión, que se calcula como esta intensidad multiplicada por el equivalente de resistencia. Y aquí ya no sé lo que ha hecho. ¿Está por ahí, José Andrés? Sí. Este lo hice hace una semana, pero a ver más o menos si lo que... Ahí lo que hice fue dividirlo en dos... O sea, yo dije que la V3 es la misma que... Porque el circuito lo divide... La resistencia un divisor de tensión. Sí. O sea, tiene la resistencia 2.8 hasta con el 9, ¿no? Claro, pues que la resistencia de atrás te las comió con papas. Vale, ahí puede que sea. Sería 9 más 3. Claro, aquí te falta un 3. O sea, lo que ha hecho José Andrés, para que más o menos, a ver si queda más o menos claro, si tú, este divisor de tensión que yo te he aplicado aquí con dos resistencias, lo se puede aplicar perfectamente con 3. Si tienes esta vale 2, esta vale 5 y esta vale 7, y la caída de tensión total son otra vez 50 voltios, yo puedo calcular la tensión esta de aquí, V1, como la tensión total, 50, por el valor de la propiedad de resistencia, 2, dividido entre 2 más 5 más 7. Es la resistencia total. Sin embargo, lo que ha hecho aquí es
hay un error porque aquí me falta un 3. Esta resistencia de aquí te la has comido. Entonces esto va a estar mal y esto va a estar mal también. De hecho, verás como esto y esto no te coinciden. Como lo has hecho a partir de la U3B y la U3B ya está mal, pues ha ido arrastrando el error. Y después, en el último ejercicio, tenemos también una fuente de tensión dependiente, por lo tanto, todo se va a quedar en función de I sub 4. Y aquí también la he hecho con divisor de intensidad, ¿no? Lo primero que hemos hecho ha sido calcular la I sub 4C. Como que la I sub 4C también está mal. La I sub 4C, si yo tengo esa tensión, mira, te voy a hacer el circuito equivalente de este, ¿vale? El circuito equivalente de este, que lo voy a poner aquí, si ponemos solo esta resistencia y después el de 8 aquí, la de 8 la voy a dejar tal cual. Esa es la resistencia equivalente de otra. La tensión aquí va hacia arriba, I sub 4, y esta resistencia equivalente pues serían la 9 y la de 3 están en serie, esas dos en paralelo con 2 y después más 8. ¿Vale? Es justamente lo que pone aquí, esta es el equivalente. Y ahora he aplicado la ley de Ohm a la resistencia equivalente, pero es que en la resistencia equivalente la tensión que es I sub 4 va hacia arriba y, no, vale, va también hacia arriba, ¿no? Así sí, me confundí. Y la I4C va hacia arriba, pensaba que faltaba un signo más. Entonces, pues aplicamos directamente la ley de Ohm y sería I sub 4 partido esta resistencia equivalente. Y después la V3C, que es la que ponemos aquí, sería esta I sub 4 multiplicada por esta resistencia de aquí equivalente. Ahora tampoco sé muy bien. Vale. Ha multiplicado la I sub 4C, este de aquí. Este de aquí, a ver si queda más o menos claro. Este de aquí. Este es justamente lo de arriba. Esta es la I sub 4C. Y lo que ha hecho es multiplicar la I sub 4C por esta resistencia equivalente, que es 9 más 3 en paralelo con 2. Este de aquí. Esto tiene pinta de estar así. ¿Vale? Una vez que corrija esto, pues ya tienes que montarte el sistema y resolverlo. Pero el fallo ha sido que te has olvidado la resistencia esta de aquí. Vale, muchas gracias. Porque llevaba mucho tiempo dándole vuelta, no sabía por qué, y es una tontería. ¿Vale? No sé, ¿hay alguna duda más sobre divisor de tensión, de intensidad y todo eso? ¿No? Bueno, creo que había también por aquí... Isabel también me ha mandado el ejercicio 4.3, ¿no? Le echamos un vistazo y repasamos más. Parece cortito. Así repasamos también un poco... creo que esto es por mallas, ¿no? Me pone no sé, que tendrás dudas, ¿no? Vale. Entonces, bueno, simplemente para repasar malla, ya hemos comentado alguna vez que cuando hagáis malla, si lo tenéis que hacer en el examen o lo que sea, pues lo suyo es que hagáis el método matricial, que es un poco el más directo y el más sencillo. Entonces, en el método matricial, para repasarlo, yo creo que esto más o menos la gente se queda con la copla, pues vas poniendo la suma de la resistencia, por ejemplo, en esta 70 más 8, 78. En la B, aunque aquella de allí, 90, 80, 60, está bien. Entre la A y la E, está mal. Está mal la Isabel.
¿El qué? La matriz esa tiene que salir simétrica. Ya lo sé, pero es que no, como eran 4, me lié y no sabía. Si te lía, lo suyo, bueno, quiere decir sean 4, sean 8, una matriz simétrica sabes lo que es, ¿no? Sí, sí, claro. Ah, vale, vale. Pues sabes que esta matriz no es simétrica. Sí, ya por eso, pero porque es que como eran cuatro mallas, pues no sabía cómo relacionarlo en la Pues matriz. a lo mejor te sirve y ponerte aquí A, B, C, D en las columnas y aquí también A, B, C, D. Entonces, en la posición esta es la A con la C, ¿vale? En la A con la C hay 70, sí, aquí, porque está en la C. Pero aquí has puesto 70 en la A con la D. En la A que está aquí con la D que está aquí no hay ninguna resistencia en común, Vale, vale, es que no sabía hacer eso. ¿vale? Entonces, Pero para el ya me si saldrá. si te lía o lo que sea, pues te pones aquí los nombres de las de este, ya sabes que en la posición, por ejemplo, esta de aquí, pues es la resistencia en común de la malla C con la malla D, Ah, vale, vale. ¿vale? Sí. Más ejercicios que me habéis mandado alguno más, ¿no? Ah, sí, Pablo López me ha mandado un par, ¿no? No sé si está por aquí. Pablo López está por aquí. Eso es que no. ¿Estás, no? ¿Está dormido o qué? Es Pablo López Medina, ¿no? Sí, soy yo. Es que no me funcionaba el micro. Ah, vaya por Dios, digo, yo este se ha quedado dormido. A ver, entonces preguntaba el 520, ¿no? Sí, que es que lo que hacía y me salían dos soluciones distintas. Entonces, pues la duda es eso, a ver cuál de las dos es la que hay que coger y por qué. A ver. Ah, pero es que había casos en los que podía haber dos soluciones posibles. En algunos creo que te salía una resistencia negativa y en otras no. No me acuerdo si era en ese ejercicio o en otro. Entonces, bueno, para poner un poco el resto en contexto, no sé si os acordáis de este ejercicio que te decía que teníamos un circuito aquí eléctrico y le hacíamos varias cosas entre A y B. En principio aquí no sabemos lo que hay. Pues puede haber un montón de resistencias, de fuentes, pero nos dicen que si hacemos un cortocircuito, pues pasa tanta intensidad. Si ponemos una resistencia, pues consume no sé cuánta potencia y nos preguntaba qué consumiría si hubiera otra resistencia, ¿vale? Entonces, la manera de resolver este ejercicio es saber que sea lo que haya aquí, por el teorema de Thevenin sabemos que esto se puede sustituir por una única resistencia y una única fuente de tensión ideal en serie, ¿vale? Donde esto es la tensión de Thevenin y esto es la resistencia de Thevenin. Entonces, con los experimentos de los que nos dicen información, pues vamos a plantear ecuaciones y vamos a intentar despejar la V Thevenin y la R Thevenin, ¿vale? Eso supongo que es lo que habrá hecho por aquí Pablo. Entonces, por ejemplo, en el primer circuito nos dicen que la intensidad de cortocircuito entre A y B son 2 amperios. Entonces le ha formulado esta ecuación. Si tú aquí, si yo cortocircuito esto y te digo que por aquí pasan 2 amperios, pues tú sabes que esta intensidad coincide con V Thevenin partido R Thevenin. Le ha puesto esta ecuación, ¿vale? Está correcto. Y después la segunda ecuación te dice que si pones una resistencia de 9 ohmios va a consumir 700 vatios. Tú aquí pones una resistencia de 2 ohmios, ¿vale? Ah, no, de 9, perdón. De 9 ohmios. La intensidad que va a circular por aquí es esta tensión Thevenin dividida entre la suma de estas dos resistencias, ¿vale? Elevo eso al cuadrado, lo multiplico por 9 y ya me daría la potencia consumida por esta resistencia. Esto tiene que ser igual
a 700 vatios. Y ahora tienes que resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde tus incógnitas son la VT venir y la RT venir. ¿Vale? Y lo que me estás diciendo es que te da las soluciones posibles, ¿no? Sí, están ahí abajo las dos apuntadas. Y alguna de las dos tendrá que dar la correcta, ¿no? Sí, yo lo que hice fue que cogí una y probé y me dio esa como correcta, pero ya lo que me quedé yo pensando es que, por ejemplo, si hubiera elegido la otra Sí, opción que pues me das habría sido correcto también. si te hubiera dado incorrecto, quiero decir, solo valía una de las dos soluciones. Lo que no me acordaba yo es que te podía dar la resistencia T venir negativa en los dos casos. No puede ser. Ah, pero que entonces que está bien planteo que pueden salir dos Sí, soluciones sí, sí. posibles. Sí, pueden salir. Lo que no había visto, creía que en todos los casos te salía una positiva y otra negativa, pero no, es que te salga la negativa. Sí, está correcto, no pasa nada. Ah, vale. Y el otro ejercicio que decía era el 5. Hostia, este es largo, ¿no? El 523. El 5,23. Entonces, en el 5,23, para recordarlo más o menos, este, no es el que, este es el que me acaba de preguntar por ahí alguien, ¿no? Al principio de la clase. Me ha preguntado Javier, ¿no? No Sí, sé cuál sí, es, es el que no sé, preguntaba eso, Salva. no sé cuál es tu duda exacta, Pablo. Pues que no me vamos, no me coincide. Me ha salido ya una solución. La introduzco en la aplicación y me sale que es incorrecto. Yo he estado comprobando y yo no sé dónde puede estar el fallo. Pero la resistencia te sale bien, por ejemplo. Sí, la resistencia sí. Es así, ¿no? Lo que no te sale bien es, por ejemplo, la energía almacenada en la bobina. Sí, eso es ya lo que me sale incorrecto. Ah, vale, porque la he hecho por superposición. Sí. Y eso, va por ahí, ¿no? Venga, pues vamos a hacerlo por superposición, ¿vale? Así también, aunque hemos hecho ya uno por superposición, pero así también lo repasamos. Entonces, fíjate, lo que ha hecho aquí Pablo ha sido agrupar las fuentes, si más o menos lo veo bien, ha agrupado las tres fuentes de tensión y las dos de intensidad por otro lado. Entonces, en la que se ha quedado con las tres fuentes de tensión, la de intensidad la ha pasivado, ¿vale? Por lo tanto, esto de aquí no pinta nada, ¿vale? Y aquí tenemos una malla. La malla es un poco rara, pero bueno, la he dibujado bien. La malla vendría por aquí, por aquí, por aquí, y por aquí, y por aquí. ¿Vale? Es un poco rara. Esa es una malla y esta de aquí es la otra. Pero bueno, no pasa nada. Lo digo por si no lo veis, pues a veces yo lo dibujo, aparte de para explicarlo bien, para que no metáis la gamba. Entonces, cuando pues ahora sí aplicas el método matricial tal cual, pues suma R2 más R3, que supongo que será 13. Ahí está. Aquí R3 más R4, que son 11, y la común, que es esta aquí R3, que es menos 6. La intensidad de malla I sub A y sub B, y después las tensiones, yo creo que te has comido una, ¿no? Porque en la malla verde hay tres tensiones. Está esta y esta. Te he puesto Ah, pues solo una. puede que sea ese el fallo. No puede, no. Es el Ah, pues fallo, ¿vale? es verdad. ¿Vale? Tienes que poner aquí te falta un -4 también, ¿vale? Si te das cuenta, en esta malla verde está esta fuente y esta fuente. Ya le había puesto solo dos. Y en esta de aquí ya hay solo una, ¿vale? Y después en la otra, en el otro subcircuito, pues hemos
lo que ha hecho ha sido cortocircuitar, esto está bien, esto está bien, esto está bien, las fuentes de tensión y ha dejado las fuentes de intensidad. Aquí tenemos una resistencia en serie con una fuente de intensidad y como creo que la intención es aplicar nudos, pues la ha puesto entre corchetes correctamente. Ahora ha puesto los nudos también salen ahora un poco de forma, están ahí dibujados, creo que más o menos se ven, pero bueno. Este sería uno, ¿vale? Y este sería otro. Aquí todo esto. Este de aquí, el verde, es el que ha puesto a tierra, así que la única incógnita que vamos a tener va a ser la tensión en el nudo este A. Esta es la única incógnita. Y vamos a hacer el balance de intensidad en ese nudo. A ese nudo las resistencias que van a parar son R2, R3 y R4, eso es correcto. 1 partido R1, 1 partido R2, 1 partido R3 por la incógnita, esta es mi única incógnita. Es igual a las dos intensidades que entran por las fuentes, que son estas dos fuentes de intensidad. Así que aquí yo creo que esto está correcto. Sacas la tensión y ya a partir de ahí, haciendo algún balance de intensidad y tal, pues sacas la intensidad que circula por aquí, que es la que estamos interesados. Aquí era muy fácil, porque simplemente la intensidad de malla. Aquí tendrás que currártelo un poquillo más, porque tienes que hacer otro balance de intensidad aquí o lo que sea. Vas a sacar esta I sub LI y después la sumaría y te da la intensidad de la bobina total. ¿Vale? Entonces el fallo aquí ha estado en que está ahí escapado la fuente esta. El resto parece que está bien. ¿Vale? Vale. Entonces ya probaré a ver si ya me sale bien. Vale. Vale, pues muchas gracias. Hasta luego. Vale, pues entonces hemos contestado la de Pablo, la de José Andrés, la de Isabel. A Claudia, ¿le pasa algo a la página web? ¿Qué te pasa? A la mano. Dime. No se te escucha, Monse, no sé por qué. Aparece el simbolito del micro, pero no se te escucha. No, no se te escucha. En la ruedecita de abajo, en el Collaborate este, tenéis como ajustes de audio y vídeo. Y ahí pone configure su cámara y su micrófono. Lo digo por si... No sé si quieres escribir lo que te pasa o... bueno, aparte de Monse, a ver que si me pregunta lo que sea, el resto no sé si tenéis alguna cosa más del tema 1 al 6. Salva, Dime. el ejercicio este que te ha preguntado alguien antes de que había como dos resistencias Thevenin que podían dar negativo, no me ha quedado muy claro eso. Sí, bueno, que el ejercicio este tiene dos posibles soluciones. Como tiene esto aquí al cuadrado, Ah, vale, vale, vale. pues te sale una ecuación de segundo orden que tiene dos posibles soluciones. Vale, y son los dos negativos, ¿no? Vale, vale. Y lo que sí debería hacer es... Claro, es que no lo puedo hacer. Si una de las dos es válida, es la que te da la aplicación y la otra no, te da como incorrecto, aunque pesar de que sea correcto. Entonces probar, si cuando hagas este ejercicio, pues probar con las dos soluciones posibles que os da. ¿Vale? Vale, vale, gracias. Pero si haga yo ese ejercicio, en vez de hacerlo al cuadrado, hago la raíz a la izquierda y dos resultados de me sale uno. Claro, sí, porque cuando haces lo que está diciendo Claudia, creo, que es que ella ha dicho, cuando yo hago esto así,
puedes poner esto al cuadrado igual a 700 partido 9. Y tú haces la raíz, ¿no? Y me sale solo. Claro, pero porque aquí te has quedado con la raíz positiva por casquería, pero te podrías quedar con la negativa. Vale. Ahí son las dos soluciones que le salían a Pablo. ¿Vale? Sí, si te quedas con esta, en la aplicación está hecha con el signo este en positivo. Entonces, por eso esta serie del tirón, digamos. Bueno, Monse estaba por ahí preguntando el 4.12. Ah, mira, tengo aquí el tema 4. Ah, vale, lo de la tensión V1, supongo, ¿no? Entonces voy a coger si os acordáis de este ejercicio, es un ejercicio del método de nudos. Entonces, el método de nudos te dicen que si tienes una fuente real de tensión, la sustituyes por una fuente real de intensidad. Claro, el problema es que si sustituyes esta fuente real de tensión, voy a dibujarla aquí en una en blanco. Nosotros tenemos esta fuente así y así, ¿no? Esto está conectado con un nudo y esto está aquí conectado con un nudo. Aquí esto le voy a llamar A y esto le voy a llamar B. Vale, da un poco igual. Esto vale 10 voltios y esto 2 ohmios. Y lo importante aquí es que esta tensión V1, que está aquí llamada V1, es la tensión de la que va a depender esta fuente dependiente. Entonces, claro, si tú haces esta transformación a una fuente real de intensidad, donde esta intensidad valdría 10 entre 2, que son 5 amperios, y esta resistencia tendría el mismo valor, que son 2 ohmios, y tú ahora aquí tienes B y A, estos dos circuitos son equivalentes, ¿vale? Es decir, que al resto del circuito le da igual que esté esto que esté esto. Pero ahora decimos, bueno, y esta V1 ahora aquí ¿dónde está? Error típico. Dice, pues si esta vale 2, si esta es la misma que esta, pues esto es V1. ¿Y eso que se lleva en el ejercicio? Pues un serapio, pero vaya sin paliativo, es que dejo de dar el ejercicio directamente. ¿Vale? Un cero, este no sabe ni lo que está haciendo. ¿Por qué? Pues porque la tensión está en este circuito, esta tensión de aquí, de la derecha, esta que te acabo de dibujar, esta sería VA menos VB. Es que aquí en el de la izquierda, esta tensión no coincide con VA menos VB. De hecho, VA menos VB es todo esto, pues la tensión de AB es VA menos VB, y aquí esta tensión va a ser igual a esta más esta. Es decir, VA menos VB va a ser igual a la caída de tensión aquí, que son 10, más la caída de tensión aquí, que es V1. ¿Vale? Entonces de aquí ya puedo despejar V1 pues como VA menos VB menos 10. ¿Vale? Y ya cuando en tu sistema de ecuaciones te salga esta intensidad 0,5 por V1, pues tú lo puedes sustituir por, pues yo le he llamado A y B, pues depende de los nudos que tú le hayas llamado. ¿Sí? ¿Tiene más o menos sentido? ¿Se ha quedado más o menos claro? No sé, como no te escucho. Vale. Unas cosas. Salva. Y en ese caso, ¿podrías explicar más o menos qué va a hacer con las intensidades? ¿Con qué intensidades? Por ejemplo, con la intensidad que vas a, no en plan del ejemplo que has puesto tú, la intensidad que pasaría por la resistencia 2 y la resistencia que acaba en el nudo B. Ah, bueno, pues esta resistencia de aquí, esta resistencia, esta intensidad, que la voy a llamar, yo qué sé, I mayúscula, es la misma que esta de aquí. Es que no puede ser de otra manera, porque todos son circuitos equivalentes. Ahora, en esta resistencia, la intensidad que la atraviesa es I, y en esta, ¿cuánta la atraviesa? Pues 5 más I, ¿no? 5 más I.
Entonces veis como la intensidad que la atraviesa no es la misma, la tensión tampoco es la misma y la potencia que va a consumir esta y esta tampoco son las mismas. Ok. El planeo ya por cerrado. Gracias. Nada. Más cosas. Salva, en el 6.12 puede... Es que tengo una duda. Bueno, si Claudia tiene una pregunta antes, yo dejo que habla Claudia. Pero... No, ya Todavía no ahora me ejercicio. hay todavía tiempo. El 6.12, una pregunta... Una pregunta. A ver, lo voy a abrir. Dime. Comentaste ayer con que la fuente de tensión fuera de... No, perdón, el 6.10, me equivoco yo, el 6.10. Es que comentó usted ayer que cuando la fuente de tensión era sinusoidal, sí pasaba corriente al otro lado. Ah, es que en su diapositiva a mí no me sale lo de... Es que en mi diapositiva cuando en el apartado C y D solo me sale epsilon, no me sale el exponencial al lado. Ah, sí, es que las cambié. Ah, vale, entonces es que te iba a preguntar eso, que si tengo una fuente de tensión que es constante, estoy haciendo el ejercicio y no me sale y te iba a preguntar esa duda. Vale, pues ya está. No, es que cambié, sí, se me olvidó comentaros, cambié el enunciado, te lo bajarías tú a lo mejor de golpe al principio o lo que sea. Sí, correcto. Porque las Vale, cambié pues nada. lo cambié cuando estábamos por el tema 4, entonces dije, Vale. bueno, yo creo que no habrá problema. Si de todas Vale. maneras te has pasado los intentos o lo que sea, escríbeme y yo te lo... No me he pasado el intento, lo he hecho 2 veces y me ha extrañado porque digo, no entiendo. Sí, es porque Vale. le añadí esto. Vale, muchas gracias. ¿Vale? Dime, Claudia. ¿Haces alguna pregunta? No es de Sí. ningún ejercicio, es de cuando ponemos entre corchetes la resistencia, cuando hay una fuente de intensidad y está en serie la ponemos entre corchetes. Y la de tensión cuando está en paralelo entre corchetes. Depende de nudo y malla, o lo hacemos siempre. No, claro, depende de si va a resolverlo por nudo o por malla. Es que eso, que los ejercicios de nudo, cuando está en serie una fuente de intensidad, lo pongo entre corchetes, pero cuando hay paralelo con Claro, es que por fuente de ejemplo... tensión no. A ver, espérate, a ver si tengo por aquí. Yo creo que eso pega más con el nudo, con el tema este 4, ¿no? A ver, claro, tú imagínate que tienes una resistencia aquí, tensión, y aquí tienes, yo qué sé, otra resistencia, aquí una fuente de intensidad. Y aquí, ¿qué más? Algo así, ¿no? ¿Vale? Imagínate que tienes este circuito, ¿vale? Y tienes que resolverlo. Entonces, tienes tanto fuentes de tensiones como fuentes de intensidad y tienes tanto resistencia en paralelo con la fuente de tensión como resistencia en serie con la fuente de intensidad, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que hacer es decidir por qué método lo vas a resolver. Suponte que lo vamos a resolver por malla, ¿vale? Entonces, claro, tú si lo vas a resolver por malla, lo que te interesa es tener el mínimo número de mallas posible. Aquí en un principio parece que hay 3, pero tú sabes que esta malla de aquí, esta malla de aquí de azul, es un poco cascarón de huevo. ¿Por qué? Pues porque esta resistencia aquí en paralelo con una fuente de tensión, como ya conoces esta tensión, cuando tú te des la vuelta por las leyes de Kirchhoff de las tensiones, va a hacer la tensión lo que te marque, independientemente que esta resistencia valga 5 o 5 millones. Entonces, un poco, entonces si esto lo pones entre corchetes, te ahorra una malla y te sale un sistema 2x2. Sí. Ahora, si lo vas a resolver por nudos, entonces lo que te interesa es decir, bueno, yo podría definir este nudo de aquí, podría ser un nudo, es
Este podría ser otro nudo. Este otro. Este de aquí, otro también. Y es naranja, tiene una pila de nudos. Lo que pasa es que tú sabes que este de aquí es un poco innecesario porque tiene esta resistencia en serie con una fuente de intensidad. Entonces, cuando tú hagas balance de intensidad de aquí, la intensidad que te viene por esta rama va a ser lo que te marque esta fuente, independientemente de lo que te valga esta resistencia, valga 5 o 5 millones. Entonces, por eso lo ponemos entre corchetes. Porque te ahorra un nudo y te va a salir un sistema, pues 1, 2, 3, este a lo mejor de tierra, te va a salir un sistema de 3×3. Vale. ¿Vale? Entonces, depende del método que vayas a utilizar, te interesa hacer esto para quitarte una malla de en medio, si estás utilizando malla, o hacer esto para quitarte un nudo de en medio en el caso de que estés utilizando nudo. Era eso. ¿Vale? Gracias. Pero una cosa, Salva. Dime. Después, cuando tú has quitado la resistencia, pero no te puedo olvidar de ella, porque después hay que... Claro, sí, si te piden después, por eso lo ponemos así entre corchetes, si después te piden la potencia de esa fuente o alguna potencia, tienes que volver a tenerla en cuenta. Ah, vale. Sí. Por eso está entre corchetes y no está ahí como eliminada con tipes o con cosas así. Más cosas. Salva, yo tengo otra duda sobre un ejercicio del tema 6. Dime. El número 12. El 12, uy, ese es muy exótico, ¿no? Sí. Dime. Que yo la duda que tengo es, para empezar a plantearlo, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Hay que coger bobinas de 2 en 2 o hay que cogerlas las 4 a la vez? Vale, vamos a hacer. Hay que hacer ambas cosas. Ah. A ver si puedo copiarlo. Entonces, ahora aquí lo que me está preguntando Pablo es que tenemos esto es un pero está formado por 4 bobinas, cuando normalmente está formada por 2. ¿vale? Entonces, lo que se sigue manteniendo aquí, lo que te dan como dato es el número de vueltas de cada una de las espiras. Entonces, yo voy a dibujarme primero las tensiones en las 4 espiras. ¿vale? Así no se queda esto muy guarro. Esta la voy a llamar V1, esta la voy a llamar V2, esta la voy a llamar V3 y esta la voy a llamar V4. ¿Vale? Si te fijas, he puesto todas las tensiones de donde hay punto a donde no hay punto, porque este es el criterio que os dije que me había aprendido. La tensión V1 la conozco, exactamente igual a VG, ¿vale? Donde VG pues te la da aquí el enunciado, ¿vale? Es una función del tiempo, 1 por elevado a menos 3. Nada, esa la conozco. Ahora, entre V1 y V2 se sigue manteniendo que la relación entre V1 y V2 es exactamente igual que la relación entre N1 y N2. Por lo tanto, yo puedo calcular V2 como N2 por V1, que es conocida, partido N1. Por lo tanto, esto también lo voy a conocer. ¿Esto? ¿Sí, Pablo? ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Madre mía, ¿qué estás haciendo? Te estoy explicando aquí esto. Sí, pero me refiero a la última. Digo que la relación entre las tensiones del transformador ideal se sigue cumpliendo, que la relación entre las tensiones es igual a la relación entre las bobinas, las vueltas de las bobinas. Ah, Es sí. decir, que se sigue cumpliendo que V1 partido V2 es igual a N1 partido N2. Por lo tanto, como V1 es conocido, el número de vueltas y el número de vueltas son conocidas, pues puedo despejar V2 y me saldría esta expresión. Que será, pues, no sé qué, no sé cuánto, multiplicado por la VG. Ah, vale, Digo, vale, sí. digo que si estás de acuerdo. Vale. No, Sí, todavía no está hecho el ejercicio, todavía queda mucho.
Con la V3 exactamente lo mismo. Es decir, que yo puedo poner V3 es igual a ahora N3 por V1 partido N1 y V4 exactamente lo mismo, N4 V1 partido N1. Todo esto lo puedo hacer porque he cogido el criterio de coger todas las tensiones de donde hay el punto, donde no hay punto. Si le cambio alguna, pues tienes que cambiarle algún signo por aquí. ¿Vale? Es decir, que ya conozco la V1, la V2, la V3 y la V4 en función del tiempo. ¿Vale? Ahora voy a poner las intensidades. Por ejemplo, esta intensidad que voy a llamar I sub 3, ¿tú la sabrías calcular? Sí, ya como sabes I3, o sea, como sabes V3 y sabes R, Exactamente, sería... pues la I sub 3 sería simplemente V3 entre R. Y esta de aquí la sabes calcular, que la llama I sub 2. También, sí, que sería la derivada, no, sería o la derivada o la integral, que no me acuerdo cuál era. Vaya por Dios, pues tienes que acordarte. No te vas a buscar ninguna regla mnemotécnica. No, pues todavía no. Pues ahora ya, ¿eh? La intensidad de un condensador era C por la derivada de V2 con respecto a T. ¿Vale? La V2 ahora esto va a ser una función del tiempo, porque la V1, esta es 1 menos E elevado a menos T. ¿Vale? Entonces la V2 también va a ser función del tiempo. Y la I sub 4, que la voy a llamar esta de aquí, Pues esa sería 1 partido L 1 por partido L, la integral de la integral de V4. V4. Con respecto al tiempo, esta V4 también va a ser una función del tiempo. O sea que ya conocemos la I sub 3, I sub 2, I sub 4. Ahora ya, pero si te fijas, lo que te pide el ejercicio, si mal no me acuerdo, es la potencia cedida por la fuente. Potencia. ¿Cómo calculamos la potencia cedida por esta fuente? Pues esta tensión por esta intensidad aquí que voy a llamar I sub 1. Esta intensidad I sub 1, le voy a poner aquí saliendo. ¿Cómo la calculamos? Pues yo había pensado que con la relación esta que hay de vueltas, ¿no? Sería. Claro, pero es que esta, si te acuerdas, eso es esa es como la primera tentación que tenéis. Si te acuerdas, aquí, la relación entre las intensidades provenía de la hipótesis de que no hay pérdida de potencia. Ahora, cuando tienes aquí las 4 bobinas, las pérdidas de potencia las tienes que calcular teniendo en cuenta las 4 bobinas. ¿Vale? Es decir, que la potencia de esta de aquí, que sería potencia consumida, y en el resto la he puesto generada, ¿no? Generada y generada. Lo que se tiene que cumplir es que la potencia consumida por esta bobina, que sería V1 por I1, tiene que ser igual a la generada por estas tres, que es V2 por I2, eso dependiendo del signo que coja y todo eso. V3 por I3 más V4 por I4. Y ahora de aquí ya puedes despejar la I 1. Esto viene de la hipótesis de que no hay pérdida. Vale, entonces ya se me ha quedado ya claro. ¿Vale? Vale, pues muchas gracias. Nada, este es un poco exótico y es normal que no sepáis hacerlo. ¿Vale? Está un poco también para que le deis un poco de vuelta y eso. Entonces, lo importante de este ejercicio es que a la hora en la parte de teoría, a la hora de determinar las relaciones del transformador ideal, esta relación de aquí, la relación entre las tensiones, digamos que esta siempre se cumple en función del número de vueltas. Y cómo pasa desde ahí hasta la de las intensidades es a través de que no hay pérdida de potencia. Si tuvierais 3 bobinas o 50.000, pues sería igual. Más cosas.
Nada más, entonces. Bueno, el miércoles haremos lo del el examen, ¿vale? Que es un examen, pues lo he dicho ya un par de veces, pero bueno, para gente es un examen parcial de los temas 1 al 6, que no cuenta para notas, es simplemente pues para evaluar lo que sabes hasta el momento, ¿vale? Y nada, recordaros que los ejercicios que hagáis después de este domingo os cuentan la mitad entre los de los temas 1 y 6, os cuentan la mitad para la evaluación continua. Entonces, bueno, vamos a empezar el tema 7, no sé si alguien está hablando. Ahora, el lunes hay clase, ¿no? El lunes hay clase, sí. Ah, vale, yo igual ya te pregunté hoy. No, el lunes hay clase. Entonces, es importante en este momento del curso volver a la figura esta que os puse el día de la presentación, ¿vale? De momento, estamos aquí, ¿vale? Ahora mismo estamos aquí. Vamos a pasar del verde al naranja. Hemos visto los temas 1 a 6, que como veis, está subidito tan suave, te la pongo porque, bueno, hay muchas cosas que ya he visto en otras asignaturas, vamos muy lentitos, y ahora es cuando empieza un poco a subir más. Si todo esto de aquí te lo sabes más o menos bien, en la parte de 7 y 8, lo único que tienes que aprenderte algunos conceptos muy importantes, como son el de fasor, el de impedancia, de potencia reactiva, pero digamos que te va a ser un poquito más llevadero. Si vienes arrastrando cosas de los temas 1 y 6, se te va a hacer un poco pesadilla, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetirlo, no me cansaré de que si te quedan dudas de esto, pues pide tutorías, tiene un montón de mecanismos para resolver las dudas antes de que nos metamos en la parte de alterna. Entonces, bueno, en la parte de alterna, voy a contar aunque sea al principio. Ya tenemos. Vale. A veces puede parecer, ¿no? Decir, bueno, pues no, es que no teníamos ya suficiente con continua en la asignatura, que ahora nos meten alterna, que parece que aquí como que para hacernos la vida más difícil. Y no es así. El motivo por el que hay potencia la parte esta de corriente alterna es que las cosas giran, ¿no? Como esta viñeta me hace gracia, por eso lo pongo aquí para que os acordáis de un poco del motivo. Y es que muchas cosas de muchas máquinas se basan básicamente en que las cosas dan vueltas. Entonces, si os imagináis aquí, esto es una espira, y de esto ya hemos hablado en un par de ocasiones en la asignatura, que si tenemos una espira en el seno de un campo magnético variable, se induce una tensión en los bornes de esa espira. Entonces, en este caso tenemos un imán permanente, ¿vale? Con su polo norte y su polo sur, y una espira aquí que está dando vueltas a velocidad constante. Entonces, en este caso, el flujo magnético de este imán es constante, pero sí que varía las líneas de flujo que atraviesan esta espira. ¿Vale? Si esta espira, que en la clase era un poco más fácil porque lo puedes hacer con gestos. Si os imagináis esta espira perpendicular aquí, la están atravesando muchísimas líneas de flujo, y cuando la gira y está más o menos paralela, como está ahora, la están atravesando muy pocas líneas de flujo. Si tú a esta manivela le pones aquí a darle vueltas con la mano a velocidad constante, ¿vale? El flujo que va a atravesar esta espira va a ir variando con una señal sinusoidal. Y si os acordáis, por la ley de Faraday, la tensión que se crea es proporcional a la derivada de la variación del flujo. Por lo tanto, si el flujo varía como un seno, pues la derivada del flujo es un coseno. Y por lo tanto, la tensión que se induce en los bornes de esta espira también va a tener forma de función senoidal, ¿vale? Y ese es el motivo por el que, claro, después aquí tú no le estás dando vuelta aquí con una manivela, sino que al final aquí lo que hay pues es una turbina
que está en una presa del Tajo de la Encantada, ¿vale? Y puede ser el motivo por el que se usa corriente alterna y por el que la corriente que te llega a tu casa, el enchufe de tu casa, es uno de los motivos. Entonces os voy a explicar un poco. Bueno, esto tiene que ser, muchas cosas de estas son conocidas, pero bueno, para que sirva de repaso. Todas las señales que vamos a ver ahora en los temas 7 y 8, la expresión que tienen es de señal sinusoidal. Entonces vamos a ver las características de una señal sinusoidal general. Primero tenemos la VM, que es simplemente el valor máximo. Como el coseno, cualquier coseno que se precie varía entre 1 y menos 1, pues esta señal va a variar entre VM y menos VM. ¿Vale? Esto seguro que os lo han dicho ya más de una vez. Después también definimos el valor eficaz de una señal sinusoidal. Matemáticamente, el valor eficaz se define como la raíz cuadrada de 1 partido t, donde t es el periodo. El periodo de una señal sinusoidal pues es el tiempo que transcurre entre, por ejemplo, cuando alcanzas 2 veces el máximo. ¿Vale? Desde aquí hasta aquí tú pones un cronómetro, han pasado 2 segundos, pues el periodo es 2 segundos. Entonces, el valor eficaz es la raíz de 1 partido el periodo por la integral en uno de los ciclos, ¿vale? Es decir, después de la integral desde este t hasta este t, por ejemplo, de la señal al cuadrado. Si sustituís aquí esta expresión, la sustituís aquí, y hacéis esa integral, ese coseno al cuadrado, veréis que os sale y lo evaluáis, hacéis una integral definida entre un ciclo, ¿vale? Pues veréis que os sale el valor máximo dividido por raíz de 2. Esa es la explicación matemática de lo que es el valor eficaz. Después, un poco más adelante, veremos la interpretación física, ¿vale? De momento con esta nos vale. Después también tenéis la frecuencia, que es simplemente la inversa del periodo y que se mide en hercios. Y después también tenéis la frecuencia medida en radianes por segundo, que es simplemente 2 por pi por este o 2 por pi partido del periodo. Yo creo que todos tienen que sonar más o menos. Y por último nos queda por definir el desfase. Tenemos el valor máximo, la frecuencia y después el desfase, este de aquí, que se puede medir, pues normalmente se mide en radianes o en grados, ¿vale? Si esta señal pasara por aquí, si yo la muevo hacia la izquierda para que este punto pase por aquí por C, pues entonces el desfase sería 0, ¿vale? O sea que es, digamos, como el desplazamiento que tiene esta función horizontal. En este tema hay varias transparencias de cortesía, que yo las llamo, que son transparencias de cosas que ya habéis dado en otra asignatura y que a lo mejor no os acordáis del todo y que tenéis que repasar. Pues aquí yo he hecho como una especie de resumen de algunas relaciones trigonométricas, como la ecuación de Euler, la tangente, el seno de la suma, el coseno de la suma y cosas así, ¿vale? Todo esto ya yo creo que lo habéis utilizado. Pero bueno, la tenéis aquí por si no os acordáis de alguna cosa, podéis consultar. Vamos a ver entonces el motivo por el que este tema se llama régimen sinusoidal permanente. Sinusoidal, el apellido sinusoidal, yo creo que ha quedado más o menos claro, es porque todas las señales van a ser sinusoidales o coseno. Pero ¿de dónde viene el apellido permanente? ¿Vale? Y eso lo voy a explicar con un circuitillo aquí pequeño. Entonces, esta explicación tiene muchos chorizos por ahí intermedios. Es un poquillo larga. Y cuando te la explique, la pregunta que va a venir a continuación va a ser, ¿y esto cae en el examen? Entonces la respuesta es que no, que esto no tenéis que saber hacerlo en el examen, digamos, hacer toda la derivación. Yo la hago porque me parece interesante y me parece que tenéis todas las herramientas matemáticas para hacerla vosotros solos. Pero no es necesario que te la aprendas. Lo que sí es importante es que te quedes con la idea de dónde viene el apellido permanente, ¿vale? Entonces, vamos a tener un circuito en el que tenemos una resistencia, una bobina y una fuente de tensión. Esta fuente de tensión es una fuente sinusoidal, es decir, proviene de alguien aquí que está dando vuelta a esto a velocidad constante. Y entonces vamos en un instante t igual a 0,
Vamos a cerrar este interruptor y vamos a ver cómo se comporta esta intensidad. ¿Vale? Entonces, vamos acá, hemos definido esta tensión en la resistencia y esta tensión en la bobina. La tensión en la resistencia, ya sabéis, esto lo tendríais que saber perfectamente. La tensión en la resistencia es simplemente la R por la intensidad, que como va en el mismo sentido, pues no me tengo que acordar en ningún sitio. Y la tensión en la bobina es, como por ahí ya Pablo, yo creo que ya se ha hecho su reglilla, es L por la derivada de I con respecto a T. ¿Vale? Estas dos cosas las sabéis perfectamente. Y ahora aplico en este circuito la ley de Kirchhoff de las tensiones. Pues que esta tensión es igual a esta más esta. Eso también lo sabéis perfectamente. Y te sale esta ecuación de aquí. Esta ecuación es una ecuación diferencial ordinaria. Que tenéis que haber visto, me parece que me dijeron los del otro grupo, en ampliación de cálculo o algo así. Es de primer orden. ¿Por qué es de primer orden? Pues porque solo no tiene derivadas segundas, tiene la función tal cual y después la primera derivada. Es de coeficientes constantes. ¿Por qué? Pues porque esta R y esta L no dependen del tiempo, son constantes. Pues vale 5 ohmios y 3 henrios. ¿Vale? Pero no depende del tiempo. Y lo último es que es no homogénea. ¿Por qué es no homogénea? Porque esta parte de aquí no es cero. Si esto fuera un cero, pues sería una ecuación diferencial homogénea. Todo esto más o menos suena, ¿no? Aunque sea así lejanamente. Me podéis dar más o menos al verde si os suena, o rojo si dice yo, esto no sé ni de lo que me está, más o menos suena, ¿no? Vale. ¿Cómo se resolvía este tipo de ecuaciones diferenciales? Y esto es lo que no es necesariamente, no te voy a preguntar en el examen. Pues si os acordáis, en primer lugar se resolvía la ecuación diferencial homogénea. Era sustituyendo este término independiente por cero. Y esto era más o menos fácil porque siempre te daba lugar a exponenciales. ¿Vale? Donde esto de aquí era una constante, que después determinaremos. Y después la segunda parte era obtener una solución particular. Aquí había varios métodos, si os acordáis, para encontrar soluciones particulares, pero una de ellas es como un poco una idea feliz. Es decir, bueno, pues si yo tengo un término independiente que es una función coseno, pues mira, me voy a lanzar a la piscina y voy a suponer que la solución particular tiene también una pinta parecida, es decir, es también una función coseno, donde B y C son dos constantes que voy a determinar. Voy a probar a ver si esto puedo encontrar una solución particular y si la encuentro, pues nada, mira, pues eso que me he llevado, y si no, pues ya debería probar otros métodos. Entonces lo que hago es con esto de aquí, esta solución particular la enchufo en esta ecuación diferencial. Pues pongo R por la solución particular más L por la derivada de la solución particular. ¿Vale? Y me sale esto de aquí igual a término independiente. Ahora me pongo ahí con trigonometría un rato y despejo la B y la C. Y me salen, esto ya empiezan a aparecer ya los choricillos por aquí. Por lo tanto, mi solución particular, mira, he tenido suerte y he podido encontrar una solución particular que es este chorizo de aquí ya más grande. ¿Vale? ¿Cuál es la solución final de mi ecuación diferencial? La suma de la homogénea más la particular. Es decir, esta de aquí más el chorizo de la particular. ¿Cómo encuentro esta constante, que es la única que me queda? Pues aplicando condiciones iniciales. ¿Cuál es mi condición inicial? Que la intensidad para t igual a 0 es igual a 0, porque esto te lo dice por ahí como el enunciado, te dice que... ¿No? No te dice nada, pues damos supuesto, ¿vale? Sustituimos aquí por t igual a 0, igualamos a 0 y me sale el valor de la constante A. También aquí otro chorizo. Y ahora sustituyo esta aquí arriba. Y me sale ya el chorizo final. Esto de aquí. Esta es la expresión de la intensidad. Fíjate que el circuito tampoco era gran cosa. Es una fuente, una resistencia, una bobina. Pues la expresión de la intensidad en el dominio del tiempo tiene esta pinta. Esto, obviamente, vuelvo a repetir, no te tienes que aprender esta expresión. Pero sí te tienes que aprender lo que voy a decir a continuación. Es lo más importante. Hay aquí dos términos. En el término de arriba, el único sitio donde aparece la T es aquí.
¿Vale? Si te das cuenta, el resto de cosas de aquí no aparece la t por ningún sitio. Esto es simplemente una función exponencial. Es decir, que cuando la t crezca mucho, como esto es una exponencial negativa, este término se va a ir a 0 para t tendiendo a infinito o para t suficientemente largo. ¿Vale? Sin embargo, el segundo término, donde aparece la t, es aquí. Es dentro de un coseno. Es decir, que aunque la t se vaya a un tiempo muy grande, este coseno va a ir variando entre 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, todo el rato. Independientemente de que la t se haga todo lo grande que tú quieras. Es decir, que este término desaparece para t grandes, pero este término no. Por lo tanto, este término es un término transitorio que solo está presente para t pequeños y este es un término permanente que está ahí siempre. Por eso, de ahí viene el apellido régimen sinusoidal permanente. Si quitáis esa función, os sale una cosa así. ¿Vale? Como veis, tenemos una zona, si tuvieras que definir, separarlo, más o menos lo separarías por aquí. Tenemos una zona de aquí, que es la transitoria, ¿vale? Veis como aquí está como es la mezcla, digamos, de una exponencial con la sinusoidal. Pero a partir de un determinado momento, este es el régimen permanente, ya se queda simplemente la señal sinusoidal centrada en el cero, porque el término exponencial ya se ha hecho cero. Entonces, esto es lo que pasa para cualquier circuito que tú tengas con una fuente sinusoidal. Lo que pasa es que en esta asignatura vamos a obviar un poco el régimen transitorio y vamos solo a centrarnos en el régimen permanente y por eso se llama pues el régimen sinusoidal permanente. ¿Vale? Pues yo creo que eso es lo último que os voy a contar ya hoy. Nada, el próximo día, el lunes, seguimos por aquí y os cuento ya el concepto de fasores. ¿Vale? Nos vemos entonces el lunes a las 9, ¿vale? Vamos. Como dentro de 2 semanas son las prácticas, yo vivo un poco lejos, es para saber si al final se convalidan o no se convalidan para ir buscarme la vida para... Vale. Vale, sí, gracias por decírmelo. Os mando, me lo miro en detalle y os mando un email mañana, ¿vale? Muchas gracias. Venga, hasta luego.